lo dijo en la primera hora. Bueno, Ecuador está enfrentando, 8:09 en la mañana, una coyuntura política compleja. Bueno, qué momento, qué espacio no ha sido complejo dentro de la coyuntura política en nuestro país. Digo porque, claro, hay expectativa de la presentación ya formal de un pedido de juicio político contra el presidente de la República. El sector de Revolución Ciudadana ha anunciado que el día viernes va a formalizar ese pedido. No han anunciado quién o quiénes serán él o los interpelantes. Revolución Ciudadana por sí solo tiene la suficiente cantidad de firmas de respaldo para presentar el pedido de juicio político, pero está claro que si es que llega a pasar el dictamen de admisibilidad en la Corte Constitucional, luego viene todo el proceso que les explicaba justamente la semana anterior en la Comisión de Fiscalización, y si se llega a concretar el juicio político en el Pleno de la Asamblea Nacional, se requieren 92 votos para semejante empresa, ¿no? Entonces hay que ver cómo reaccionan las bancadas. Hoy tenemos, a propósito de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, algunas acciones. Habrá jornadas de reflexión en la mañana, en la tarde una movilización. La movilización no va a llegar al Centro Histórico de Quito. Está previsto que salga desde la plazoleta o el redondel de Indoamérica, lo que se le llamaba antes así, en la Universidad Central del Ecuador, la Plaza Indoamérica, recorra la 10 de agosto, pase la Caja del Seguro, pase la Asamblea Nacional, llega al Parque del Arbolito, pero no está previsto que llegue al Centro Histórico de Quito. Pero dentro justamente de estas movilizaciones, que no van a implicar un paro ni cierre de carreteras, lo han aclarado los dirigentes de la CONAIE, hay una serie de demandas, hay organizaciones sociales que le exigen a la Asamblea que lleve a juicio político al presidente de la República, hay otros que dicen que el presidente tiene que dar un paso al costado, se habla, por ejemplo, de otro tipo de demandas a la Asamblea Nacional. En fin, el ambiente está así. Le quiero pedir su reflexión a una especialista en la materia, a la politóloga Tatiana Kinga, que está conectada con nosotros vía telemática. Tatiana, qué gusto que nos acompañe, bienvenida, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, Fabricio. Buenos días a la audiencia. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer. Gracias a usted. Y bueno, para poder iniciar, me gustaría hacer un pequeño comentario acerca del 8 de marzo. Este día, más que una felicitación, es un día de reivindicación para las mujeres, y siempre abierta el tema de que podamos ser partícipes en la política, de que podamos tener una voz, que tenemos quienes nos respaldan, nosotras mismas, ser más sororas entre nosotros, y por supuesto que los cambios significativos desde el trabajo de las mujeres es posible. Y respecto a lo que Fabricio comentaba, la situación política del país a mí me parece más que interesante. Yo siempre he dicho, es difícil aburrirse en el Ecuador, porque cada semana hay algo, cada día hay una nueva situación, y lastimosamente el gobierno no ha sido ese ente capaz de poder gestionar ciertas crisis que incluso el gobierno mismo ha ido generando con su falta de coherencia en situaciones, con su falta de gestión, por no tener una vocería clara. Entonces es un cúmulo de actores. Ahora, también me parece que es importante recalcar que lo que estamos viviendo hoy día en el país ya es parte de la historia. Es decir, ya tenemos un referente unos años atrás. Por ejemplo, en el caso del juicio político, en el tema de Jorge Glass, más o menos eran las mismas causales, simplemente los actores políticos ahora son otros, pero me parece que este es un proceso que no va a tener tampoco un resultado fructífero, al menos por parte de la Corte Constitucional. ¿Por qué vaticina usted eso? ¿Por qué cree que el escenario es distinto y que aparentemente, al menos preliminarmente, uno pensaría que de la Corte Constitucional no va a pasar este pedido de juicio político contra el presidente? Porque, y bueno, en términos bastante coloquiales y simple, el informe que presenta la comisión para poder recomendar al final un juicio político para el presidente, uno, o sea, tenemos un informe, pero no es del todo vinculante, ¿no? Y segundo, los argumentos que utilizaron para elaborar el informe son paupérrimos también. Entonces, un escrito con semejantes faltas, no creo que vaya a pasar sinceramente por la Corte Constitucional. Ahora, el tema es,
haciendo un escenario ficticio de que en caso sí se establezca un juicio político al presidente, la clase política de este país no piensa en ¿y después qué va a pasar? ¿Y después qué tenemos? Porque ya hay un juicio político, el deporte favorito del país ha sido destituir a los presidentes, pero ¿y después qué? La clase política con eso uno no va a mejorar, vamos a tener los mismos legisladores con la misma calidad que tenemos, vamos a tener los mismos gobernantes y ahí el tema es, vamos a tratar de solucionar algo que no va a cambiar nada, porque las decisiones que se están tomando desde el legislativo en contra del ejecutivo en sí no va a cambiar estructuralmente lo que está pasando en el país. Y por parte del gobierno, uno que no ha sabido tener la capacidad de poder tratar con la oposición, de poder gestionar a la oposición, y segundo también que parece que sigue sin tener una agenda clara sobre cómo ir solucionando las cosas estructurales del país. Nosotros tenemos al menos el privilegio de poder analizar y debatir sobre lo que pasa en nuestro país, pero muchos de los ecuatorianos lo único que tienen en mente es que hoy día tienen que trabajar y hoy día tienen que comer. Y en eso no está el gobierno. Entonces el gobierno no está en el día a día, el gobierno no está cercano a las necesidades reales de lo que tenemos. Y más bien en este juego de la democracia, que también es válido el pesos y contrapesos, pero también se pierde un poquito y se centran solamente en el juego político, mientras que las necesidades de los demás están pues un poco en el aire. Correcto. Ahora, usted ha hecho una crítica respecto de esta situación. En el medio estamos los ciudadanos. ¿Usted siente que tanto Ejecutivo cuanto la clase política representada en las organizaciones políticas y en la Asamblea Nacional, en medio de esta discusión, no están sintonizando las verdaderas demandas nacionales y populares? Sí, por supuesto. Y por ejemplo, ahí algo fundamental, ¿no? Las organizaciones políticas, ¿qué está pasando con las organizaciones? Yo no veo que nosotros tengamos un partido político que hoy en día esté proponiendo algo, aparte de un juicio político. O sea, no hay una propuesta, no hay una salida y como digo, la gente de a pie no está preocupada de qué es lo que va a pasar con el juicio político de Lasso. Por supuesto que hay un descontento, por supuesto que hay un sentimiento de pesimismo que no es menor y que hay que señalarlo, pero esa no es la preocupación principal de los ciudadanos todos los días. Entonces también ver que el principal debate que se genera en la Asamblea Nacional, que es en donde está la representación básicamente de la ciudadanía, es simplemente el poder político, entonces también es desgastante. Y ahí está pues para muestra un botón el porcentaje tan bajo que tiene la Asamblea Nacional y el gobierno en cuanto a calificación de gestión. Ahora, Tatiana, ¿qué lectura le damos en medio de toda esta coyuntura al resultado del referéndum constitucional? Porque está claro que el gobierno le apostaba a una victoria del sí en las 8 preguntas. Después le apostó a tratar de revertir el resultado en la primera pregunta, al menos la de la extradición. Yo hice una revisión la semana anterior luego de la proclamación oficial de los resultados. La pregunta de la extradición, que era la pregunta 1, fue la que menos distancia tuvo el no respecto del sí, alrededor de 200 y pico de miles de votos más o menos, pero fue la menor distancia, pero no resultó al final y el gobierno perdió el referéndum. ¿El gobierno desde su punto de vista quedó debilitado después del referéndum constitucional o hay posibilidades de que el gobierno, si evidentemente genera un cambio en algunas de sus políticas, pueda de alguna manera recuperar terreno? Yo creo que el cambio por parte del gobierno, si no lo hizo antes, ya lleva más de la mitad de su gestión. Si no lo hizo antes, es un poco complicado que lo haga ahora, ¿no? O sea, esto ya no es un estoy intentando gobernar, esta ya ha sido una decisión de cómo el presidente ha decidido gobernar y también a la par cómo funcionan sus operadores políticos. Ahora, respecto a la consulta popular, si bien es cierto cuando se lanzaron las preguntas y se establecieron ciertos sondeos, ciertas encuestas a razón de saber qué pasaba con la consulta popular, sí hubo un buen porcentaje que parecía que le daba un escenario positivo para el referéndum. Pero a mí también me parece que los gobernantes en este caso subestiman un poco la inteligencia de la ciudadanía. Todos sabíamos que el tema de la consulta popular no eran preguntas que iban a cambiar la situación del país.
y lastimosamente tenemos un gobierno que no sabe gestionar las expectativas y hubiese sido un escenario un poco más catastrófico para ellos si es que ganaba el sí, porque sabíamos que al día siguiente las cosas no iban a cambiar, incluso al punto en el que estamos las cosas no iban a cambiar. Entonces me parece que también es un error y es algo que tenemos una muy mala costumbre acá, que no pensamos en el largo plazo. Muchas veces las decisiones que se toman políticamente hablando se lo hacen solamente por la inmediatez, por la coyuntura, pero ¿y qué va a pasar al mediano? ¿Qué va a pasar a largo plazo? Y ahí una vez más, muchas veces el remedio es peor que la enfermedad. Claro, revisando las preguntas de la consulta, perdón que le interrumpa, Tatiana, y esto yo lo sostuve desde el momento en que el presidente Lasso planteó oficialmente las preguntas para el referéndum. Para mí estaba claro que el corazón del referéndum que planteó Guillermo Lasso como presidente de la República era el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ni siquiera la forma de elección, pero sí la capacidad nominadora del Consejo. Y ahí puso dos preguntas que me parece eran las preguntas ancla. La de la extradición, que fue la que mayor vocería generó, y la otra, la de reducción del número de legisladores. Pero resulta que uno revisa los porcentajes y en estas preguntas, en esta del Consejo de Participación Ciudadana, incluso el no tuvo un porcentaje de diferencia más alto del sí si comparamos con la pregunta 1 de extradición. Tatiana, ¿cómo le ve usted? Sí, claro. Lo que pasa es que, una vez más, el tema del control político es sumamente importante, ¿no? Es sumamente... O sea, está bien, yo no lo cuestiono. Sobre todo hay que tener también cierta injerencia dentro de las demás instituciones del Estado, pero una vez más, la comunicación, incluso desde la campaña que se hizo a favor de sí desde el gobierno, no fue clara tampoco. Entonces, entre esas cuestiones, entre la vocería de otras organizaciones de la sociedad civil, también fueron importantes al momento de decidir el voto. Y sobre todo pensando en que en la ciudadanía, cuando uno va a votar, no hay un ejercicio mucho de análisis previo. O sea, no digo que sea de todo el porcentaje de los ecuatorianos, pero sí gran parte. Entonces, muchos de nosotros vamos a votar sin tener una respuesta clara y simplemente porque necesitamos un documento para ciertas gestiones, pero no hay un análisis previo. Y desde ese punto, tampoco las organizaciones políticas que deberían justamente ser estos vehículos para poder anclar lo que el gobierno quiere decir, lo que la gente necesita escuchar, lo que la gente necesita y lo que el gobierno tiene que proveernos a nosotros. Entonces, no hay tampoco un trabajo de sinergia y parece que todo estuviera muy en el aire, ¿no? Pero yo también digo, y lo vuelvo a recalcar, el gobierno no debe ni de subestimar a la oposición, ni de subestimar a la clase política, y mucho menos a los ciudadanos. O sea, pueden ser términos bastante técnicos en cuanto a cómo se habla de la política, pero la gente tampoco es boba, ¿no? La gente también analiza de cierta forma y ve que las cosas o la situación que nosotros tenemos en el país no se iba a solucionar en una consulta popular, y lastimosamente estoy segura que tampoco piensan que con el gobierno que tenemos se vaya a solucionar, que también es un escenario bastante crítico, porque aún le quedan tiempo para gobernar y sabemos que la situación difícilmente va a cambiar. Y también ronda, ¿no?, el fantasma de la muerte cruzada para los legisladores, pero esto también tiene mucho que ver con el tema de que después no vamos a tener a quién elegir. Se van haciendo un caso hipotético, se va el presidente, se van los legisladores, pero ¿y después qué? O sea, sigue siendo este escenario de inestabilidad que ni siquiera nos va a permitir poder optar por una mejor clase política. Ahora, yo estoy revisando ahora mismo las cifras que en su momento presentó Perfiles de Opinión, la empresa encuestadora que dirige Paulina Recalde. En la última encuesta, ellos efectuaron una encuesta en febrero. Esta encuesta se dio después del proceso electoral entre el 11 y el 13 de febrero, y por ejemplo, la calificación positiva de gestión del presidente estaba en el 12,96%, perdió 6 puntos en comparación al 30 de diciembre, cuando tuvo 19,36%. El vicepresidente de la República, una cifra todavía más baja, se redujo su calificación positiva del 14,97 al 8,44%, y en el caso de la Asamblea se redujo del 12,28 del 30 de diciembre al 10,29%. Yo le preguntaba a Paulina Recalde
Si esta cifra, por ejemplo, del presidente, porque uno entiende que las legislaturas históricamente han tenido calificaciones bajas, porque claro, las asambleas o los congresos terminan siendo o convirtiéndose en el espacio más político y obviamente está en medio de la discusión y de la coyuntura. Pero en el caso del presidente, le preguntaba a Paulina Recalde si esta cifra de menos del 13% de un mandatario se la puede comparar con otros mandatarios antes de llegar a los 2 años. Ojo, Guillermo Lasso no ha completado todavía su segundo año, recién lo hará en mayo, pero faltando 3 meses para cumplir 2 años, el presidente no supera el 13%, y ella me decía que no hay precedentes, que esta es la cifra más baja de un presidente antes de llegar a los 2 años en los últimos tiempos. ¿Cómo leemos esto? Y le pregunto si hay chance, vuelvo a la pregunta anterior, ¿hay chance de que el presidente recupere terreno, Tatiana? O sea, sí hay posibilidad. Incluso ya hoy día tiene un operador buenísimo que está jugando sus cartas en el legislativo, que es Henry Cucalón, que es una muy buena carta, que es un muy buen operador político. Pero como decía antes, este tema ya es una decisión del presidente de cómo gobernar. O sea, es un presidente que llama al diálogo y después critica a la clase política. Es un presidente que trata de fomentar un acercamiento con las organizaciones, pero después les dice o les desmiente. Entonces, no hay como que una coherencia en la gestión política, en la vocería del presidente, y por supuesto que le deslegitima, y muchísimo. Yo sí creo que tiene todavía tiempo para poder hacer una gestión diferente, de poder ganar ciertos puntos en credibilidad, pero ya es una forma de gobernar. O sea, yo no veo o yo no auguro un escenario donde el presidente baje ciertos niveles para poder hacer un cambio significativo. Ahora, que hay muchísimas aristas en las que él puede ganar terreno, sí, por supuesto. Hay gente con mucho desempleo, el empleo informal ha subido en números muy importantes, la educación, la salud. Entonces, hay temas que trabajar, sí, muchísimos, pero ahora también es un tema de voluntad y decisión política. Usted me habla del ministro de Gobierno. Las primeras ejecutorias de Henry Cucalón, después de asumir el cargo, pocos días de las elecciones y de la derrota del referéndum, ¿esas primeras acciones han sido efectivas o no? Bueno, al momento no han sido del todo efectivas, pero tampoco voy a decir que no ha servido de nada, porque ha habido al menos un acercamiento ya un poco más directo, ¿no? Y la vocería de Henry Cucalón, la experiencia que tiene Henry Cucalón también es importante, porque justamente el terreno de él es el legislativo, y es en donde el presidente no tiene ninguna entrada, o sea, no tiene ni entrada, no tiene ni diálogo. Entonces, la presencia de Henry Cucalón es importante. Ahora, el tema y por ejemplo, con las declaraciones que hacen respecto a las movilizaciones, nosotros sabemos que el escenario político de nuestro país da perfectamente para una movilización, que es un acto totalmente legítimo, y que eso sí es más previsible a decir que tal vez el gobierno va a tener una hoja de ruta diferente para gobernar y van a haber cambios significativos. El tema es que el gobierno no logra gestionar tampoco cómo se da la movilización, no logra gestionar qué pasa con las vocerías de la movilización, qué pasa con las demandas de la movilización. Y ese es un ejemplo claro de que no hay una sintonía con las necesidades reales de la gente. Entonces, una movilización no se da simplemente porque no hay más que hacer en el escenario de nuestro país, sino también es un acto totalmente legítimo que el gobierno no ha logrado manejar. Pero yo creo que lo que está haciendo Henry Cucalón es muy importante y es algo que se debió haber hecho desde el principio. No digo que sea tarde, pero vuelvo a recalcar, la forma de gobernar ya ha tenido una hoja de ruta que es algo totalmente diferente a lo que se debería de hacer, ¿no? El problema es que el presidente, el 7 de febrero, 2 días después del resultado electoral, aparece en un mensaje a la nación reconociendo la derrota, que creo que era lo que correspondía. Yo sí destaqué la postura del presidente ese 7 de febrero, cuando reconoce la derrota en el referéndum y hace un llamado a construir un acuerdo nacional. El tema es que, idealmente, eso es lo correcto.
pero en la práctica, ¿cuáles son las señales que brinda el Ejecutivo? O sea, me explico. 2 semanas después de ese llamado a construir un acuerdo nacional, el presidente denostó a Jaime Nebot. Jaime Nebot al día siguiente le contestó igualmente de una forma muy dura al presidente. Los sectores políticos se negaron a acceder al llamado del presidente de la República. Las organizaciones sociales tampoco le han respondido al presidente, donde hay, digamos, me hablo de las históricas como la CONAIE, la UNE, el FUD, etcétera. Hay otras que, digamos, en los últimos años han terminado siendo muy funcionales a los gobiernos de turno. Entonces, por ahí digo, si el gobierno dice que quiere llegar a un acuerdo, pero no termina de concretarlo, ¿de qué estamos hablando, Tatiana? Es justamente lo que señalaba. Tenemos un presidente que un día llama al diálogo, invita al diálogo y al día siguiente se va totalmente en contra de la clase política. Entonces, no hay una coherencia. Me parece que también es un ejercicio un poco más backstage, es decir, el equipo del presidente, cómo se está moviendo junto con él. Pero esto también suma muchos puntos a que la gente siga desconfiando de él, no tenga una credibilidad, y ya no solamente en la gestión política, sino al presidente como figura. Y eso ha hecho, por supuesto, que en los escenarios donde ha habido mediación, que es el ejemplo de la CONAIE con el gobierno, hayan tantos desacuerdos, ¿no? Por un lado tenemos uno de los voceros que dice que sí se han cumplido las demandas, y por el otro lado la CONAIE que dice que no se cumplieron los acuerdos, pero la ciudadanía seguimos sintiendo ese vacío, esa desprotección del Estado, y parece que no estuviéramos gobernados por nadie. Entonces, por eso yo creo que más bien el gobierno no debería de preocuparse tanto tal vez por un posible juicio político, que no creo que vaya a ser posible, que no creo que se vaya a dar, sino sí debería de preocuparse qué pasaría en un escenario de movilización, qué pasaría en un escenario de organización, ¿no? Que también creo que podría ser un poco más factible que se dé después de la posesión de las nuevas autoridades en mayo. Más bien este año, como ha sido uno electoral, entonces hasta mayo también las cosas son bastante inestables, hay bastante incertidumbre, pero más bien el gobierno debería de preocuparse un poco más de lo que está pasando o de lo que podría pasar en las calles antes de lo que está pasando en el legislativo, sin quitarle la importancia, por supuesto, pero sí hay que tener también prioridades y objetivos para poder gestionar y poder hacer incluso comunicación, ¿no? Mucho se ha hablado del tema de cómo se ha gestionado la comunicación del presidente, pero el presidente tampoco ha dado como que oportunidades para que haya una buena comunicación. Correcto, Tatiana, gracias por estos minutos para compartir sus reflexiones en torno a la coyuntura política. Muy amable, Tatiana. Muchas gracias, buen día. Gracias a Tatiana Kinga, politóloga, conversando con nosotros aquí en A Primera Hora. 8:32. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.